La figura de Freddy Krueger es algo que ya está en el subconsciente de varios de nosotros, y es que desde que conocemos a este peculiar personaje ya forma parte de esas pesadillas que solemos tener de vez en cuando, sobre todo cuando volvemos a ver las clásicas películas. Pesadilla en la calle del infierno es el nombre de esta historia. El personaje ha sido interpretado por Robert Englund en casi todas las películas hasta el 2003, así como en series de televisión. Apareció aquella primera vez en esta película en 1984. Wes Craven, quien interpreta a Freddy, surge en las pesadillas de los niños y adolescentes para nada más ni nada menos que acabar con ellos. ¿El motivo? Freddy era el jardinero de la escuela en la que estos niños cursaban la secundaria o la primaria tal vez. Se convierte en un grotesco personaje que al haber sido quemado, tal vez por culpa de estos niños, vuelve desde los infiernos. Tal vez Freddy tenía un pacto con el demonio o algo así. No se sabe, pero lo que sí es que regresa de manera avasallante, siendo una especie de demonio que es capaz de atormentar a los niños y, bueno, no solo a los niños en su edad eh, pues de infante, ¿verdad? Sino ya siendo adolescentes y adultos, y después con el paso del tiempo pues esto se convierte en pues una masacre, ¿verdad? Cuando se hace se hace temido por ya un grupo de personas considerable a lo largo de su historia. Evidentemente tiene el rostro desfigurado, un sombrerito que lo hace peculiarmente, bueno, tener un estilo, ¿verdad? Un suéter con rayas rojas y negras, un guante de cuchillos elaborado por él, es decir, en cada dedo tiene un cuchillo afilado. Tiene un sentido del humor bastante sarcástico, un humor negro, digámoslo así. Su aparición suele ir acompañada de un canto que hacen unas niñas mientras saltan la cuerda. Es decir, dicen uno, dos, ahí viene Freddy. Tú ya lo conoces seguramente. Es bastante, pues, siniestro y macabro. El personaje de Freddy Krueger está inspirado en tres artículos que su creador leyó en el periódico de Los Angeles Times. En los artículos se narraba cómo unas personas que vivían en el sureste de Asia murieron mientras tenían pesadillas. Imagínate tú eso. Pues con qué razón le inspiró a este personaje, ¿verdad? Una de las víctimas era el hijo de un ingeniero que rehusaba a dormir debido a las pesadillas que tenía. Su familia ya estaba muy angustiada, ya que había estado varios días ya sin dormir, hasta que una noche se quedó dormido. Lo acostaron en su habitación como si fuera, pues, no sé, un milagro o un oasis, ¿verdad? Tan esperado evento. No obstante, ya en medio de la noche, lo escucharon gritar. Al entrar en su habitación, lo encontraron frío y sin respirar. Concluyeron que la falta de sus signos vitales era evidentemente porque el chico había fallecido. Según investigaciones del propio Wes Craven, es decir, el creador del personaje Freddy Krueger, al chico se le realizó una autopsia. Se descubrió que no sufrió un ataque al corazón. Había muerto simplemente por razones inexplicables. Encontraron en su armario una máquina para hacer café, llena de café caliente, cuyo contenido
había utilizado para mantenerse despierto. Encontraron además todas las pastillas para dormir que pensaron se había tomado. Él las había escupido y las escondió. A Wes Craven le pareció una historia tan increíblemente dramática que estuvo intrigado por ella durante un año, por lo menos, hasta que finalmente decidió escribir algo sobre el asunto. Wes Craven también dijo en una entrevista que el origen de Krueger estaba también basado en algo que ocurrió cuando era apenas un niño. Una noche, mientras él estaba en su habitación, escuchó unos extraños ruidos y vio a través de la ventana a un hombre de aspecto tenebroso que estaba en la calle. El hombre lo miró directamente a los ojos, sonriéndole, y Craven se escondió. Tras estar escondido en su cama, volvió a asomarse por la ventana y descubrió que el hombre seguía en el mismo lugar. Wes Craven le contó a su hermano mayor, y cuando él bajó las escaleras para examinar, no había nadie en la calle. Para Wes Craven, un personaje con estas características era bastante ideal para el género de terror. La idea del guante del personaje está basado en el temor inconsciente que tienen los humanos a los depredadores, y las cuchillas de Freddy Krueger representan esas garras, los dientes y cuernos de ciertos demonios o criaturas amenazantes para el humano. El color del suéter de Freddy surgió tras leer una revista de nombre Scientific American en 1982, donde se señalaba que los colores que más chocan a la retina humana son el verde y el rojo. Lo que pasó realmente dentro de la biografía de Freddy Krueger, que lo convirtió en una especie de criatura infernal, es lo siguiente. Freddy había sido un chico malo, es decir, una persona bastante detestable que, imagínate tú, había molestado a niños, había sido la tortura de varios infantes. Una noche, los padres de aquellos niños decidieron tomar la justicia por sus propias manos, debido a que Freddy, después de haber sido condenado solo 2 años a prisión, pues había salido en el año de 1968, había salido libre como si nada. Entonces la ira de los padres les hizo seguir al señor Freddy Krueger hasta su cuarto de calderas, es decir, él tenía una especie de cuarto en donde tenía herramientas o cosas, ¿verdad? Entonces, ya Freddy quemándose ahí porque llevaron un camino de gasolina hasta la entrada de aquel pequeño cuarto y lo quemaron vivo, imagínate tú. Ya allí, en algún momento, Freddy fue llamado por 3 demonios del sueño. Estos demonios vagaban por la tierra buscando un alma cruel y sanguinaria para aprovechar sus potenciales y convertir sus sueños en realidad. Freddy aceptó la oferta para ser eterno. Los restos de Krueger fueron llevados al cementerio de autos Penny Brothers y ahí fueron encerrados en el maletero de un viejo Cadillac rojo. Y bueno, esas son algunas de las características detrás de este personaje o esta historia. También hubo un videojuego en Nintendo donde controlabas a un personaje, uno de los personajes de la película de Pesadilla en la calle del infierno, y pues bueno, era de avanzar y golpear. Ahí te enfrentabas en algún momento a Freddy Krueger, y evidentemente también sabemos que el señor Freddy Krueger aparece en Mortal Kombat del 2011, haciendo gala de sus movimientos especiales, es decir, utiliza ese mismo estilo que aparece en las películas para acabar con sus contrincantes. Es bastante entretenido
y es bastante peculiar que uno de estos personajes pues exista, ¿verdad? Es bastante interesante Freddy Krueger. Y bueno, en general toda la historia de Pesadilla en la calle del infierno. Échale un vistazo de nuevo. Si ya viste todas las películas, pues felicidades, vuelve a hacerlo. Y bueno, si aún no, pues de verdad tienes que hacerlo y jugar uno que otro videojuego en el que aparezca él. Ya verás que será una experiencia genial. Y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias por ver este video. Por favor, si te ha gustado, dale un pulgar arriba y compártelo. Hasta la próxima.